Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos inmensas gracias, Señor, porque ya con tu ayuda vamos a poder enfilar este fin de semana, para que tú nos ayudes a discernir, no solo razonar, sino discernir de todo nuestro plan de fin de semana, agenda de fin de semana, qué sí quitar, qué descartar, qué elegir y qué priorizar, en función de tu voluntad, no en función de la voluntad de la sociedad, del que dirán, de afectos a veces desordenados, de los que nos cuesta desapegarnos, que son afectos que quizá no quieres, que sí, que me hagan sentir muy bien y quedar muy bien, pero que no los quieres. En fin, tantas cosas que se nos enredan a veces los fines de semana y que tú no quieres. Y que tú, si hacemos un poquito de sacrificio y te decimos, Señor, sí, mira, me voy a privar de esto y de aquello, pero solo quiero hacer tu voluntad. Tú te vuelcas. Cuando menos pensamos, pasa el fin de semana, miramos por el retrovisor y resulta que has hecho maravillas, y donde menos pensábamos nosotros, porque así actúas tú. El Evangelio de hoy, como siempre, cogemos el del tiempo ordinario, de la liturgia ordinaria, pero qué duda cabe que hoy se celebra un gran santo, que es San Francisco de Asís. Aquel santo que le dijo nuestro Señor, repara mi iglesia. Y él pensó que era restaurar la iglesia física ahí que estaba en ruinas. Y no, era reparar la iglesia católica. Nos cuesta decirlo, lo decimos con la boca pequeña, pero no, había que repararla en ese momento. Ha habido varios momentos en la vida en los que tú, Señor, has suscitado unos santos impresionantes para restaurar, reparar, corregir. Y así lo hiciste. Y el Papa no quería, nadie quería, todo el mundo te atacó. Tú te liberaste de los apegos a esa familia rica de la que provenías, tu padre te desheredó, en público además, renunciaste a tus rangos ya como caballero de aquel entonces, etcétera, etcétera, para dedicarte solo a las almas. Y detectaste que en la Iglesia había enfermedades que desviaban de la atención de las almas, de la atención a las almas de los humildes, no humildes pobres de dinero, no, humildes como San Francisco, en el espíritu, que él de familia tenía mucho dinero, pero él era humilde, quiso darle al Señor un sí, que no es que todo el mundo tenga que vivir como vivió San Francisco, no, sino que estando casado, soltero, trabajando en una multinacional, etcétera, ha de poder hacerse administrador de los bienes que sean necesarios e imprescindibles de este mundo para sacar adelante una familia, etcétera, pero con pobreza en el espíritu y amando solo lo que Dios ama, lo que Él nos dice que debemos amar, y ayudando a otras almas también humildes, también con un sí desapegado, a que también vivan ese amor. Dejarse amar así para poder amar así. Vamos a coger esta frase del Evangelio de hoy: quien a vosotros os oye, a mí me oye. Viene reclamando atrás de aquellas ciudades ya, como recordamos de ayer, acaba de enviar a los 72 discípulos para que anunciaran su predicación. Y diríamos que ya como comenzando el balance de lo habido esos días, pues hay pueblos donde ni siquiera les dejaron entrar, les rechazaron. Bueno, pues obviamente se lamenta de eso y corona con esta frase clave, que no debemos olvidar nosotros. Tampoco se nos puede subir a la cabeza, cuidado. Pero es desde esa humildad como la de San Francisco de Asís, es desde esta enseñanza que el Señor nos deja hoy en el Evangelio, o la que nos está dando el Papa. Salid de la comodidad de estar en el templo solo, rezando solo, que es necesario rezar, cuidado. Por eso siempre insisto en la palabra solo, y por favor todos decidla siempre, porque no puede parecer que es malo rezar, ahí sí que nos vamos para donde no debemos ni queremos. No, que no estemos en el templo solo rezando, que los rezos no son un objetivo, no son un fin, sino que son un medio, para que el Señor venga a nuestra alma, ocupe nuestra alma, estemos en gracia y con su gracia Él nos sane a nosotros, nos libere, nos ayude, haga su voluntad en nosotros y a través nuestro vaya a otras almas para ir a ayudarlas, a sanarlas, a liberarlas. Y esta frase es clave. Dice, quien a vosotros os oye, a mí me oye. Insisto, que no se nos suba a la cabeza, pero no somos suficientemente conscientes de que cuando nosotros le decimos, antes de hablar con alguien, al Señor, en silencio, en nuestra intimidad, Señor, habla tú.
No tardamos nada, mira lo que tardamos. Yo creo que son 2 segundos. Señor, habla tú. Ya sea porque te da pereza en ese momento, porque la persona te cae mal, ya sea porque no tienes tiempo, vas deprisa, por lo que sea. Señor, habla tú. El Señor hace milagros, pero es Él, no somos nosotros. Por eso Él dice, insiste una vez y otra vez, que nos vaciemos de nosotros para llenarnos de Él, porque dice aquí, quien a vosotros os oye, a mí me oye. Sí, nosotros a veces, no siempre, pero bueno, a veces no nos damos ni cuenta y resulta que el Señor está hablando a través nuestro. Y debemos propiciar eso porque esa es nuestra vocación, esa es nuestra misión. La que nos aprobó en la Iglesia a los misioneros es servir a Jesucristo en la salvación de sus almas confundidas por el maligno. Y aquí tenemos pues muchas formas de ayudar a las almas para que vengan aquí también a estas oraciones en familia, que hay a diferentes horas, o talleres, o en fin, para que vayan deshaciendo, disolviendo esa confusión y se vayan enamorando de lo que es dejarse amar por Dios para poder llevarle a Él a otras almas. Él habla a través nuestro. Y debemos estar convencidos de que Él habla a través nuestro, cuando se lo pedimos. Insisto, que no se nos suba a la cabeza, que entonces cuando yo estoy hablando, lo que yo quiero decir, se me ocurre, porque me sale de los intestinos, pues es Dios el que habló. Cuidado, 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 porque eso es un pecado muy grave. Pero sí que cuando estamos en gracia de Dios, con humildad, diciéndole, Señor, no sé qué decir, pero háblale tú. Tened la certeza de que Él habla. Que insisto, eso es un arma de doble filo. A mí me ha pasado con muchos que se ponen, ay, he hablado en lenguas, tururú, 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 y tengo aquí quien me traduzca, y te habla Dios. Lo que te he dicho es lo que Dios te dice, que te dice que hagas esto. Eso no es así por encargo. Como digo siempre, pues el Papa y yo y todos estaríamos allí, ahí, tiene el don y habla. Me dijo que vaya a tal sitio y haga esto. No, no es así, porque no es así. Es que de verdad que hay casos que la Virgen se aparece, sí, pero ella trae un recado de parte de Dios. No es que nosotros vayamos a esa persona y le preguntemos, dile qué hago con mi marido, que tiene trastorno bipolar, mi hijo tiene trastorno de déficit de atención, TDAH, todo el mundo diagnostica y entonces dime qué hago. Sí, pues mira, ha dicho que, bueno, no y no. Entonces cuidado, se nos puede subir a la cabeza de que sí que nosotros hablamos en nombre de Jesucristo. En realidad hay que tener cuidado porque hay que ir al fondo con humildad. Y cuando somos humildes y le decimos, Señor, yo no sé qué decir, yo no soy nada, pero habla tú. Estas almas necesitan escucharte. ¿Y qué es lo que el Señor quiere decir? El mandamiento del amor. Que nos dejemos amar para amar su voluntad, que es almas. Ahí es cuando se nota que habló Jesucristo. Pero es que es así. Cuando el Señor habla a través nuestro, está hablando para sus almas. Porque no hay otra voluntad. No existe otra voluntad del Padre. Cuando alguien dice que está hablando en nombre de Dios y resulta que está hablando para un plan suyo personal, para fulanita, para poder lograr que su tanito no sé qué, o porque le están pagando o tal, para que haga una consulta y contesta que no sé qué, y que no, que Jesucristo no se prestó a esas cosas y no quiso que los apóstoles se prestaran a ello, ni sus 72 discípulos tampoco, y menos nosotros que ya tenemos una historia de 2000 años de saber qué es lo que quiere Dios. Dios solo quiere que hablemos en función de facilitar a las almas arrepentirse, que es el antes y el después de cada alma, y ponerse camino de su sanación, su liberación, su definitiva salvación. Es lo único que el Señor va a querer hablar a través nuestro. Él no va a querer hablar otra cosa. Por eso esta frase es tan importante. Porque esta frase la dijo después de haber enviado a los 72, después de haber sido escuchado en varias poblaciones y haber sido rechazado en otras poblaciones. O sea, que hayan sido escuchados o no esos 72 discípulos. Entonces nos dice a nosotros, quien a vosotros os oye, a mí me oye, porque esos 72 discípulos habían ido a proclamar que el reino de Dios estaba ahí al lado de ellos, que se arrepintieran para que el reino de Dios pudiera entrar en ellos. No fueron a decir otra cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, que el reino de Dios lo tenemos al lado, y el que quiera se arrepiente y entonces entra en su alma y hace maravillas. Eso es lo que nosotros tenemos que proclamar a las almas que están heridas, enfermas, de pecado, y que quieren decirle sí al Señor.
Ahí estamos convencidos. Cuando estamos hablando así, esta frase es rotunda para esas poblaciones y aquellas otras que dijeron sí también. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. No nos dejes caer en la tentación. Como siempre recordamos aquella catequesis del Papa Francisco en 2017. La tentación en singular, porque es la madre de todas las tentaciones. La tentación de buscar mis intereses, otros intereses, antes que los intereses de Dios, que son almas. Es la tentación. Y Él nos conoce como somos, o conoce nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestra condición. Es que no es que Carlos, ¿qué tal? No, es que Él sabe que aquí no hay nadie santo, libre de. No. O como San Francisco, viviendo como vivió, subió hasta el Papa le miraba en un principio con escepticismo, y al final le escuchó, y al final el Papa reformó la Iglesia de alguna manera con base en San Francisco, desde esa humildad, ¿no? O sea, Dios hablaba a través de San Francisco, como nos promete hoy en el Evangelio. A pesar de todos esos pueblos en contra, Jesucristo les dice, quien a vosotros os oye, claro, quien a vosotros os oye predicando el reino de Dios, el arrepentimiento, el reino de Dios. Otra cosa no, cuidado que... Siempre digo cuidado porque se nos puede subir a la cabeza y estar nosotros predicando lo que se nos ocurre, lo que nos sale de los intestinos y decir que eso lo está diciendo Dios. No, solo es eso. Cuando vamos a predicar el reino de Dios, como San Francisco. Lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Mucho poder y mucha cosa y se estaba olvidando. ¿Qué quiere Jesucristo que prediquemos? Solo quiere que prediquemos que el reino de Dios está aquí, arrepiéntete y ya está. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. Esa es su única voluntad. Almas. No es que todos tengamos que vivir como San Francisco, no. Todos en las condiciones que nos corresponde, casado, soltero, lo que sea, desapegarnos como a ejemplo de San Francisco. Lo que nos pide Dios, predicando el reino de Dios. ¿Cómo vamos a predicar el reino de Dios si estamos enredados con un montón de cosas del mundo, no? Pero si nos ven casados, con hijos, con obligaciones y además libres de lo que sobra, pues damos un buen ejemplo para poder decirles, aquí está el reino de Dios, aprovecha. Aprovecha la oferta, la ganga, la oportunidad. Te llena de su paz. Gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos a estar absolutamente convencidos, con fe y confianza, sin miedo, sin duda, de que cuando nosotros estamos hablando por el bien de un alma o de varias almas, les estás hablando tú. Y que tú nos escuchas, nos haces caso y entras a sanarnos a nosotros y a través nuestro para ir a sanar a esas almas que necesitan ser atendidas, recogidas, atraídas a ti. Todos hemos de poder ser instrumentos de Dios. Y quien a nosotros nos oiga, pues a Dios oye. No porque seamos nosotros, sino porque es que Dios predica así, a través de quien se presta. Señor, háblales tú. Gracias, Señor, por permitirnos formar parte de tu amor. Tú tienes un amor desbordante a todas las almas y nosotros estamos ahí formando parte de ese torrente. Mira su amor, mira el amor que te tiene y que tiene a los demás a través tuyo. Dedícate a ver su amor. Gracias, Señor, ayúdanos a servirte, predicando las maravillas que tú haces en todos. Ayúdanos a ser dignos instrumentos de tanto amor que tú quieres desbordar hacia las almas a través nuestro. Amén.